Poco tiempo después del ascenso de Manuel como emperador romano del Oriente, se produjo la Segunda Cruzada, en 1147, y Constantinopla vio llegar a dos grandes ejércitos a sus puertas. El segundo en llegar fue el ejército del rey de los francos, Luis VII, un ejército de francos, occitanos, borgoñones, lorenos, aquitanos y bretones, que no tuvieron problemas con los helenos, que son a quienes nosotros llamamos griegos o bizantinos. Pero el primer ejército en llegar, el ejército germánico del rey Conrad III, sí tuvo problemas graves en los Balcanes. Sufrió una gran inundación en su campamento y parte del ejército fue derrotado en una batalla ante el ejército occidental del imperio, el de griegos, macedonios, tracios, eslavos, búlgaros y pechenegos, que además contaban con mercenarios turcos que venían de Anatolia, descendientes de los túrquicos selyúcidas. Al estar debilitados y al no contar con el favor de los mismos anatólicos, la cruzada germana terminó siendo un fracaso. A diferencia de sus antecesores, Manuel es un emperador que ha estado acercando su imperio al occidente. En su corte y entre sus guardias hay muchos occidentales, a los que ellos llaman latinos, y también libró un conflicto bélico en dos frentes, uno con el rey Roger II de Sicilia en suelo italiano y el otro en el oeste balcánico contra los serbios, que se rebelaron contra el imperio. Mientras ocurría todo esto, las tensiones entre Constantinopla y Hungría iban en aumento, puesto a que las relaciones se vinieron abajo cuando los húngaros mostraron su apoyo político en la rebelión de los serbios contra el imperio en 1149, lo que desató una serie de alianzas y contraalianzas entre ambos bandos, que intentaban crear aliados en toda Europa centro-oriental contra el enemigo del otro. Hungría es probablemente el reino más poderoso de Europa Oriental. Controla a Croacia y a Bosnia. Ha convertido a Rasha o a Serbia en su aliada. No será fácil para el imperio luchar contra ella y derrotarla. Sin embargo, el imperio de Constantinopla sigue siendo muy fuerte militarmente y sin duda es más rico que Hungría. Los propios húngaros se llaman a sí mismos como magyares. Ellos son el pueblo magyar y su nación es Magyar Királyság, Reino de Hungría. Si podríamos inventar el término traducido al español, sería algo así como Magyaría en lugar de Hungría. Durante algunos meses, el ejército occidental del imperio aplastó en todos los enfrentamientos a los serbios en aquella rebelión que empezó en 1149, incluso en la batalla del río Tara en 1150. Una batalla muy dura y reñida, pero finalmente el ejército occidental de Manuel, quien participó de algunos combates, derrotó al ejército rebelde serbio, que tenía mercenarios húngaros y pechenegos, y estaba al mando de Gergesa y Buchina, quienes fueron capturados por la caballería catafracta griega. Se dice que se produjo un duelo entre Manuel y uno de los grandes generales serbios, Bakchinos, Veliki Jupan de Serbia, algo así como un príncipe. Lucharon ferozmente y Manuel estuvo a punto de ser asesinado, pero de alguna manera se recuperó y logró cortarle la mano a Bakchinos. Así fue como ganó el duelo. Alrededor de 50 serbios fueron capturados. Luego, el gran príncipe Uloš II de Serbia se presentó en el campamento del emperador Manuel para someterse y jurarle lealtad de vasallaje. Juró prestar a su ejército serbio de unos 3000 guerreros en caso de que se libre una guerra en los Balcanes contra los enemigos del imperio. Esto dividió a toda Serbia en dos, aquellos que seguían a Uloš y los que no querían ser vasallos de Constantinopla, que eligieron al hermano de Uloš, Adisa, como gran príncipe de Serbia, lo que a su vez desató un conflicto interno en la propia Serbia y en todos los pequeños principados que la componen. En el año 1154, el conflicto con Hungría subió un escalón más cuando el rey Gisa II invadió territorio imperial con un ejército de caballeros magyares, con mercenarios germánicos y con eslavos, que venían de Bohemia y del Principado ruso de Halich. Pero la respuesta del ejército occidental de Manuel obligó a Gisa a pactar la paz tras meses de enfrentamientos fronterizos. También fue por la muerte de su aliado Roger II de Sicilia. Manuel y sus generales sabían perfectamente que Roger II y Gisa II tenían planeado llevar a cabo una invasión a gran escala en los Balcanes, posiblemente para destrozar al imperio de Constantinopla y a su ejército, pero esto no pudo ser. En cambio, la corte de Manuel envía mensajeros hacia Germania en respuesta a este agravio, para ofrecerle un pacto al emperador Friedrich Barbarossa o Federico Barbarroja, invadir el reino de Hungría en dos frentes y dividirlo en dos, una vez que Gisa haya caído. Pero si bien Federico Barbarroja se muestra interesado, se niega porque tiene que lidiar con otros problemas políticos exteriores urgentes. Él está en guerra con ciudades-estados italianas.
Un viejo rival del emperador Manuil, su primo Andrónicos, gobernante de Belgrado, Braničevo y Niš, ha sido castigado porque fue él quien invitó a Giza a invadir el territorio y mostró su apoyo total, pero no solo eso, sino porque intentó asesinar al propio Manuil durante una cacería nocturna, mientras usaba el disfraz de un soldado italiano que era uno de los mercenarios del emperador. Por ello es que fue encarcelado en una mazmorra de la ciudad de Constantinopla, donde permanecerá prisionero durante más de una década hasta su escape. Será emperador en un futuro. Andrónicos y Manuil no se llevaban mal en un principio. Lo que ocurrió fue que el emperador apoyó al mayor rival de Andrónicos, a Ioannis, en un intento de unir a las familias, pero esto provocó la ira de su primo. En lo que queda de la década del 50, Manuil también tendrá que hacer frente a los problemas que tiene en el oriente con los cruzados y con los turcos. En el año 1159 conseguirá someter al príncipe de Antioquía, Renaud de Chatillon, castellanizado como Reinaldo, quien también había saqueado brutalmente durante 3 semanas Chipre en 1156, con un ejército cruzado y armenio. Una historia para otro video. En Occidente, la década del 60 será aún más turbulenta y más violenta que la del 50. El nivel del conflicto aumenta considerablemente con los serbios y los húngaros, especialmente tras la muerte de Giza II en marzo de 1162 y la ascensión al trono de su hijo, István III o Esteban III, como rey de Hungría y de Croacia. Los bizantinos tenían planeado que el trono sea para uno de los hijos de Vila II, László o István, otro con ese nombre. Ambos son hermanos de Giza II y aliados de Manuil, pero los húngaros se adelantaron y coronaron al hijo del fallecido porque no querían estar bajo la influencia de Constantinopla. El emperador Manuil entra en Hungría con un ejército a su espalda y con los 2 tíos del rey Magyar. Intenta hacer que el tío del nuevo rey, también llamado István, sea coronado como el legítimo y auténtico rey de Hungría, aunque tras mucho discutirlo, los nobles magyares solo aceptarían a László como monarca porque creen que István solo sería un mero títere de Constantinopla. Es así como coronan a otro nuevo monarca, será László II, que se traduce al castellano como Ladislao. Esto ha dejado en clara evidencia el poder y la gran influencia que el emperador Manuil puede ejercer en la misma Hungría, en gran parte dado por las leyes que rigen estos territorios, puesto que las familias gobernantes están emparentadas. La madre de Manuil era hija de un rey húngaro. Ahora hay 2 monarcas en Hungría y uno de ellos termina siendo asesinado, László II, que muere envenenado en marzo del año 1163. Los húngaros aliados de Constantinopla ponen al otro de los hermanos de Giza II y tío de István III como nuevo rey de Hungría. Así es como coronan a István IV. Por supuesto que esto no va a solucionar nada, solo empeorar aún más las cosas y probablemente Manuil sepa muy bien de todo esto, pero muchos de sus consejeros bizantinos apoyan esta estrategia de dividir más y más a la nobleza húngara, para que se pelee entre sí, se debilite y luego apoderarse de Hungría cuando sea más fácil hacerlo. No se sabe que esto haya sido así deliberadamente, pero es posible que sí. Solo se sabe que el imperio apoyaba a uno de los 2 grandes bandos que se disputaban el trono húngaro. Nuevamente existen 2 reyes en Hungría con el mismo nombre, István o Esteban, pero ni bien las tropas imperiales se van de Hungría, el sobrino, István III, que se tuvo que exiliar en el exterior, regresa con sus tropas leales para tomar el trono, derrota a su tío István IV y se le permite exiliarse en Constantinopla, lo que requiere de nuevo la intervención de Manuil en este conflicto, aunque esta vez también interviene otro poderoso noble europeo, el duque Vladislav II de Bohemia. Este duque está emparentado con la nobleza germánica y con la nobleza eslavo-polaca del norte. No está emparentado con la nobleza húngara, pero lo estará en un futuro cercano. Tiene intereses en Hungría y gracias a su mediación se pacta la paz en Hungría en 1164, una paz que Manuil acepta. Constantinopla acepta a István III como rey a cambio de que su joven hermano menor, Vila, sea nombrado como sucesor, pero tiene que ser enviado a Constantinopla para ser formado bajo la cultura grecorromana y educado bajo la fe ortodoxa. Todo el mundo acepta el trato. En la capital romana del imperio, Vila es tratado muy bien. Es integrado en la corte bizantina y empieza a ser formado bajo una cultura gobernante más al estilo heleno-romano que al estilo magyar. El Basileos de Constantinopla, el emperador Manuil,
inventa un título nobiliario con el objetivo de legitimar su futura reclamación como rey de Hungría. Así es como le otorga el título de Despotis a Béla. Está claro que la corte de Manuel, una especie de corte grecorromano-latina, tiene un interés político en el reino de Hungría. Pretenden apoderarse de ella, o por lo menos buscan unificarla políticamente con el imperio, y el emperador la puede reclamar de manera legítima porque tiene sangre de la realeza magyar, puesto a que su abuelo materno fue el rey László de Hungría. La cuestión húngara aún no ha terminado. Pasan los meses y la cosa no mejora. El conflicto político empeora cada vez más y más. István IV sigue reclamando el trono húngaro y cuando los mensajeros de István III llegan a Constantinopla presentando este problema para solucionarlo de algún modo, puesto a que István IV tiene la protección del emperador Manuel, este hace poco y nada, dando a entender que ese problema lo tienen que solucionar ellos, no el emperador de Constantinopla. En el año 1164, con el argumento de que István III no quiere dejar los territorios que tenía que ceder y que fueron pactados en el acuerdo anterior, Manuel ordena movilizar a su ejército hacia Hungría, pero antes de librar una batalla, István III y sus hombres llegan a un nuevo acuerdo político con Manuel, en el que le dicen que cederán al imperio la región norte de Sirmia, Bosnia, la región costera de Dalmacia que controlan y se dividirán Croacia, dándole la parte sur. Pero no puede hablar por Serbia, llamada Rascia en ese momento. Dicen que cederán todo esto a cambio de no reconocer las reclamaciones de István IV como rey. Esto es justo lo que querían los bizantinos, territorios que una vez fueron romanos. Un trato que obviamente aceptan y así nace una nueva amistad política, mientras que István IV, al perder el apoyo del emperador de Constantinopla, se hace fuerte con sus hombres en la fortaleza de Sirmium, sabiendo que su sobrino no tardará en buscarlo con un ejército para matarlo o por lo menos capturarlo. Con cada día que pasa, István IV pierde más apoyos y muchos de entre los suyos se le ponen en contra, hasta que finalmente es asesinado por uno de sus sirvientes en 1165, sobornado por el enemigo. Aunque esto termina siendo un error, porque es lo que le dará la excusa perfecta al imperio para invadir Hungría, demostrando que en realidad no había nada solucionado con la élite bizantina. Al mando del propio Manuel y sus generales, el ejército bizantino pisa territorio húngaro a finales de 1165, tras haber pactado una alianza militar antihúngara con germanos y con los venecianos, y también tras haber llegado a un acuerdo con los selyúcidas de Rum para que no invadan Constantinopla o territorios anatolios a su partida al occidente. Los dos emperadores, Friedrich Barbarossa del Sacro Imperio y Manuel de Constantinopla, pactaron una alianza militar antihúngara, posiblemente para repartirse Hungría. Esto no se sabe a ciencia cierta, pero se sabe que Barbarroja se comprometió a no intervenir si Manuel enviaba un ejército a Hungría, uno al cual se le unen muchos austríacos, debido a que el duque Heinrich II de Austria, quien fue duque de Baviera hasta 1156 y es pariente de Manuel, envía tropas al sur para ayudar en la campaña bizantina en Croacia, o como le dicen ellos mismos, Hrvatska, a donde también llega un ejército serbio un poco más grande, el del gran príncipe Tihomir Savidović. También llega una enorme flota de más de 100 galeras que Venecia envió a la costa dálmata de Croacia. Con toda esta fuerza militar y naval, la alianza poco tiempo tarda en tomar el control de toda Dalmacia, expulsando a las guarniciones húngaras al norte, mientras que el ejército de Manuel pone sitio a Zemun y la conquista en poco tiempo tras un feroz enfrentamiento, con el cual el imperio vuelve a tomar el control de parte del territorio que una vez tuvo en lo que era Panonia y Dalmacia. Se ha desatado otra guerra en toda regla con el rey István III de Hungría. Este monarca le declara la guerra a Manuel, a su imperio y a sus enemigos. En el año 1166 envía a uno de sus mejores generales al sur, el conde Dinesh, con un ejército de alrededor de unos 15.000 hombres que vence a la guarnición de defensa que dejó Manuel en la región de Sirmia antes de marcharse a Constantinopla. El príncipe Béla, el hermano menor de István III y aliado del emperador Manuel, se encuentra en Belgrado a la espera de la llegada del conde Dinesh. Mientras tanto, dos ejércitos bizantinos de medio tamaño invaden Hungría a través de los Cárpatos. La invaden por separado. Se meten en la región de Transilvania, conocida como Ultrasilvan en aquella época, es decir, más allá del bosque.
Este asalto repentino por un lugar que no estaba en la órbita del conflicto húngaro-bizantino toma por sorpresa a todos aquí, y las tropas grecorromanas arrasan con todo a su paso, además de capturar a muchos nobles guerreros, señores de los castillos asaltados, para tenerlos como rehenes. Por otra parte, diplomáticos están negociando la paz, y en las reuniones también están los austríacos, que al pactar la paz consiguen que la hija del duque Heinrich, Agnes o Inés, tenga que casarse con István III, acercando así por primera vez a la familia gobernante de Austria con la de Hungría. Los dos contingentes bizantinos que están causando estragos en Ultrasilvan reciben la orden de volver al sur, pero esto no significa que la paz sea un hecho, pues hay problemas políticos entre todos estos bandos implicados y siempre surgen problemas nuevos. Estas soluciones no suelen ser eternas, sino momentáneas. Ahora el problema del rey István III lo tiene con muchos nobles húngaros, que no veían con buenos ojos el hecho de acercar a la familia del rey con la bizantina, y ahora pasa lo mismo con los austríacos, puesto a que todos estos nobles y sus guerreros han derramado mucha sangre luchando contra sus enemigos, por ellos que nunca verán a los griegos y a los austríacos como familia. La nobleza magyar también está molesta por el hecho de que la iglesia ortodoxa bizantina está influenciando fuertemente en la iglesia húngara, y ellos ven todos estos tratados firmados en los últimos años como una pérdida tremenda de su independencia. Lo ven más como unos pactos que benefician a los griegos y a los germanos que a los propios húngaros. La humillada casta magyar, muy guerrera, no va a permitir esto. Ellos no quieren la paz con el enemigo. La guerra sigue muy viva, pero con el rey István III aparte, sin participar. Un ejército húngaro al mando de un poderoso noble llamado Ampud invade Dalmacia. Los nobles magyares ya tienen todo decidido. Si van a perder territorios ante los enemigos de Hungría, tendrá que ser en el campo de batalla. Los magyares toman algunas fortalezas pequeñas hasta que llegan a Spalato, gobernada por Nikiforos Halufis, a la que ponen bajo sitio, y encima no es el único ejército magyar movilizado, ya que en Hungría hay un ejército mucho más grande aún, al mando del conde Dinesh, que está a punto de hacer lo mismo, pero en la región de Sirmia. Dinesh invade Sirmia con 15.000 hombres, y al enterarse de la noticia, Manuel se prepara para la guerra con sus generales. Le ordena a sus guardias imperiales, griegos, latinos y varegos de la ciudad de Constantinopla, marchar hacia los Balcanes para reunir allí al ejército. Todos se reúnen en Filipópolis. Primero les llegan los refuerzos balcánicos, griegos, tracios, macedonios, búlgaros, eslavos y pechenegos. Luego llegan refuerzos serbios de Rasha y más tarde los demás mercenarios del norte de Italia, germanos, cumanos y lo más increíble, unos viejos enemigos del imperio, los descendientes de los túrquicos selyúcidas, los turcos de Rum. Los mercenarios conforman 2/3 de la fuerza reunida en Filipópolis, algo que resulta bueno para no dejar tan desprotegidas otras fronteras del imperio, y con tantas tropas mercenarias, Manuel consigue formar un ejército de unos 20.000 efectivos. Sin embargo, los refuerzos austríacos que el emperador esperaba nunca llegan, puesto a que Heinrich II ahora es aliado y pariente de István III, un problema que deberá ser arreglado después de concluir el asunto húngaro. El mando del ejército bizantino queda bajo el Megas Dux y sobrino del emperador, Andrónicos Kondostéfanos, quien ordena marchar hasta la región de Sirmia para enfrentar al enemigo, mientras que Manuel se tiene que quedar en los Balcanes porque ha estado enfermo y aún se encuentra muy débil como para cabalgar. Ambos ejércitos están muy cerca de Zemun. Dinesh ha formado al ejército con su caballería pesada húngara en la primera línea, que es la base principal del ejército magyar del siglo XII, y esto es porque con los años, la vieja cultura militar magyar del siglo X se ha mezclado con la cultura militar del caballero europeo. Este ejército es una especie de híbrido entre lo viejo magyar del siglo X y lo nuevo occidental. Hay muchos jinetes medios y ligeros que están ubicados entre la segunda y la tercera línea de la formación. Son muy hábiles para lanzar flechas a largas distancias, mientras que la caballería pesada que está al frente tiene el estilo del caballero occidental. Es muy potente en la lucha cuerpo a cuerpo y está conformada por nobles magyares, así también como por sus caballeros leales. Mientras que la infantería se encuentra detrás de todos, en la tercera línea, donde también hay un contingente de soldados austríacos que fueron enviados en ayuda por Heinrich II de Austria.
Frente a ellos, el ejército bizantino de Andrónicos con Dostéfanos forma con los cumanos y con los selyúcidas al frente para evitar que huyan durante el curso de la batalla, siendo la caballería ligera. Detrás de ellos, la caballería mercenaria latina, son jinetes pesados. En la segunda línea se encuentra la infantería de lucha cuerpo a cuerpo y la de los arqueros, además de caudillos selyúcidas, que son jinetes blindados. En la tercera línea está la infantería tágmata más veterana y experimentada del imperio, que es la base principal del ejército del emperador. Y detrás de todos está el Megasdux con los Heteria, que son mercenarios de infantería que sirven como guardia de élite de los generales del imperio. En este caso, son los italianos que llegaron de Lombardía y los serbios de Rascia, y también está con parte de la guardia varega. Además de esto, en el flanco izquierdo del ejército bizantino hay más tágmata. Hay que recordar que tágmata es el plural de tagma, el equivalente a los antiguos legionarios romanos. Están divididos en 4 taxiarquías, unas brigadas que han aumentado de número con los Komninos al poder y que en esta formación están al mando de 4 generales: Dimitrios Branás, Georgios Branás, Tatikios Aspietis y el armenio Kog Vasil. En el flanco derecho hay una caballería pesada mixta de jinetes catafractos de los Balcanes, caballeros germánicos y jinetes túrquicos fuertemente blindados. Esta debe ser la fuerza más potente y están bajo el mando del cartularios Andrónicos Lapardás. Y detrás de estas 2 fuerzas que están en los 2 flancos hay 2 fuerzas más de infantería de apoyo. Por último, en la retaguardia del ejército hay una fuerza de reserva de 3 taxiarquías compuesta por infantería mixta de tágmata, mercenarios y arqueros cumanos, además de más caudillos turcos blindados, que son gobernantes guerreros de Anatolia. Este encuentro bélico, que se lo conocerá como la Batalla de Zemun, empieza el 8 de julio del año 1167, con una carga de la caballería túrquica de la primera línea bizantina, que no choca contra los caballeros mayares, pero sí que les lanzan una enorme cantidad de flechas a distancia. La gran cantidad de flechas lanzadas constantemente sobre las líneas húngaras, muy apretadas entre sí, van debilitando poco a poco al ejército mayar, a pesar de que la orden es no avanzar, porque saben muy bien que los turcos y túrquicos huirán para activar la trampa, ya que el ejército bizantino es más numeroso. Por ello es que se quedan donde están, aguantando con sus escudos, pero no pueden quedarse así para siempre, ya que el desgaste va en aumento y si no hacen nada, pronto será tarde. Entonces Dinesh da la orden de avanzar lentamente, para no alarmar al enemigo. Poco a poco van aumentando el ritmo del galope, van cabalgando más rápido y a medida que se acercan a ellos, los jinetes cumanos y turcos empiezan a retroceder, continuando lanzando sus flechas, pero sin entrar en un combate cuerpo a cuerpo con los caballeros húngaros, que ahora sí empiezan a galopar a toda velocidad, aunque están tan blindados y los caballos están tan agotados de tanto aguantar flechas enemigas que ni siquiera avanzando a toda velocidad son capaces de alcanzarlos. Los jinetes turcos de la primera línea hicieron un trabajo perfecto. Siguieron al pie de la letra la táctica de los generales del emperador y consiguieron atraer al enemigo al frente de la segunda línea del ejército, la de la infantería tágmata del centro, las taxiarquías del lado izquierdo y la caballería pesada mixta del lado derecho. Se desata una brutal y muy encarnizada batalla cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, la caballería ligera de los selyúcidas y cumanos retrocede para formarse en la retaguardia del ejército y unirse hacia la reserva. A pesar de ser un ejército más pequeño en número, no todo está perdido para los húngaros, porque en el flanco izquierdo del Megasdux, la infantería no es capaz de librar una batalla cuerpo a cuerpo contra los caballeros de Hungría por mucho más tiempo, debido a que están siendo lentamente aplastados. Y el centro de la formación, la de los tágmata veteranos, aguanta un poco mejor, aunque tampoco durarán mucho. Antes de que Andrónicos con Dostéfanos ordene alguna maniobra para suprimir esta ventaja húngara en la izquierda, los mayares se repliegan ordenadamente, sabiendo que el ejército rival estaba por ejecutar alguna maniobra, probablemente de flanqueo contra su propia ala derecha. Estos mayares son duros, disciplinados y muy guerreros. No son tontos. Al estar en inferioridad numérica, no se lanzan todo a un solo golpe, porque eso sería muy peligroso. Más bien pretenden sacar provecho de su ventaja, la de tener una caballería pesada más grande, más numerosa,
Por eso es que buscan desgastar al enemigo con cargas de su caballería pesada, desatando combates por cortos periodos de tiempo para mermar lentamente al enemigo y replegarse antes de ser rodeados por una maniobra de flanqueo. Obviamente los magiares saben que su estrategia es peligrosa, pero es lo único que pueden hacer en una batalla a campo abierto y solo deben confiar en que el enemigo no haga nada, confiado por el número de sus fuerzas, aunque eso no pasará. En la segunda carga, la caballería magiar se topa con una resistencia aún más dura, porque el Megas Dux envió a los Tagmata que estaban en la reserva para reforzar su ala izquierda y también el centro. Mientras que la caballería pesada del flanco derecho, los catafractos griegos, los caballeros germánicos y los turcos blindados no solo aguantan la embestida enemiga, sino que son ellos los que cargan violentamente contra los magiares y los hacen retroceder varios metros, desatando un combate entre caballeros y jinetes pesados muy reñido. Tras el segundo asalto, el ejército húngaro vuelve a replegarse para descansar antes de continuar. Con el pasar del tiempo, vuelven a cargar una y otra vez, desatando duros enfrentamientos con retrocesos para descansar y reorganizarse, para después volver a la carga. Cuando la batalla se encuentra estancada, en un punto muerto, las líneas traseras de ambos ejércitos intervienen en el combate, convirtiendo la batalla en un encuentro bélico enorme, más feroz, más numeroso y más brutal. Una en la que ningún bando se rinde ni pretende retroceder, lo cual agota más y más a todos estos guerreros. La batalla es tan reñida y tan pareja que solamente la mejor calidad de armas del ejército bizantino es lo que termina haciendo la diferencia, puesto a que las masas de sus catafractos son mucho más resistentes que las espadas de los caballeros húngaros, que más se desafilan a medida que más se combate. Muchos húngaros tienen que levantar las espadas de sus hermanos caídos para reemplazar sus propias armas desgastadas y rotas. En la última retirada magiar, más desorganizada que las anteriores, el ejército bizantino aprovecha para avanzar y no darle tiempo a descansar, siendo esto lo que realmente decida la batalla, porque los destroza en plena retirada. El resultado de la batalla de Zemun fue devastadora para Hungría. Se cree que sus víctimas mortales se contaron en varios miles. También murieron decenas de caballeros nobles magiares y solo unos pocos lograron regresar a Hungría, mientras que la mayoría de estos nobles y caballeros fueron capturados. También fueron capturados muchos estandartes magiares, una gran cantidad de armas y armaduras de los cadáveres, incluyendo el caballo del conde Dinesh. Una gran humillación para Hungría, que solo tiene 272 años de existencia. Esta batalla decide qué bando dominará Sirmia, Bosnia y la Croacia dálmata en los siguientes años, el del Imperio Romano de Oriente. Además de esto, el Tratado de Paz exige a Hungría pagar un tributo a Constantinopla, a prestar ayuda militar en caso de que lo necesite y a entregar algunos nobles magiares para tenerlos de rehenes como garantía del cumplimiento del acuerdo, pero obviamente se los tratará bien en la corte bizantina, tal y como lo indica la costumbre. Esta será la última gran reconquista del Imperio Romano. Todo esto no significa que el imperio ya quedó libre de problemas con el exterior. En el año 1172, con la muerte de István III, Vila, que está en Constantinopla con Manuel, recibe a unos mensajeros húngaros que vienen a solicitarle que se convierta en rey de Hungría, y así lo hace bajo el nombre de Vila III. Será un fiel aliado del imperio, un imperio que está enfrentando otra rebelión en los Balcanes. Nuevamente son los serbios. Una rebelión que empezó hace unos años, aunque en este mismo año, 1172, el imperio gana otra victoria decisiva contra los rebeldes, cuyo gran príncipe y líder de la rebelión, Stefan Nemanja, se somete al emperador Manuel, asegurando así a Serbia como vasalla de Constantinopla. Pero como bien dije antes, a pesar de tantas victorias y reconquistas, la gloria no durará para siempre. El Imperio Romano Oriental aún no ha sido librado de amenazas extranjeras y además de todo esto, los bizantinos aún tienen proyectos en mente que realizar. Quizás el más importante es reconquistar el Oriente, Anatolia.
Dale like si el video te gustó, compartilo y comenta lo que quieras. Nos vemos en el siguiente.